Nos encontramos en el Centro Cívico Antiguo Matadero con Clara Grima. Clara, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, que las matemáticas te acompañen. ¿Qué nos vas a contar esta tarde aquí en Viajadas? Bueno, pues básicamente vamos a hacer un poco de, como se suele decir, de apología de las matemáticas para demostrar que están en todo lo que hacemos, que es una cosa que ha ocurrido siempre, pero que hoy en día aún más, porque estamos en una sociedad absolutamente tecnológica y ahí la que mandan son las matemáticas, le guste a quien le guste, y un poco pues eso, a ver qué bonitas son las matemáticas, cómo las usamos cada día y qué poder tienen los que saben matemáticas, porque hoy en día el mundo está en manos de los que saben matemáticas. Bueno, dices, las matemáticas las usamos todos los días. Es cierto que las utilizamos muchas veces sin darnos cuenta. ¿Por qué tienen tan mala fama muchas veces las matemáticas? Pues no lo sé, la verdad que yo creo que viene de tradicionalmente nos han enseñado con mucha habilidad, por decirlo de alguna manera sutil, y siempre se han asociado las matemáticas a hacer pues divisiones, raíces cuadradas, cuentas en general, y eso no son matemáticas, eso son cuentas, y no se ha enseñado la esencia de la matemática, que básicamente es una herramienta, un lenguaje que permite resolver problemas, entender un problema, que es lo más importante, y luego saber qué es lo que quiere resolver y resolverlo. Entonces, la tradición ha hecho que la matemática se enseñaran de una manera muy poco intuitiva, ¿no? Simplemente se enseñaban las cuentas ahí sin contexto, ¿no? Y aún hoy en día se siguen enseñando así, ¿no? Se están enseñando como en el siglo pasado. Entonces eso ha hecho pues que las matemáticas cogieran mala fama en el pasado. Y ahora además esa mala fama que tenían en el pasado ha empapado el ambiente, en el sentido de que yo me encuentro con niños de 5 y 6 años que ya odian las matemáticas. Y yo siempre digo, no las puedes odiar porque no las conoces, es que no me gustan. Y yo le digo siempre, ¿tú qué sabes, no? Si no las has probado no puedes saber si te gustan. Entonces ya ese miedo o esa mala formación en matemáticas que se ha hecho antiguamente, pues ha pasado al ambiente y ya desde muy pequeño se odia las matemáticas. Y aunque hoy en día no todo lo que se debiera, porque francamente no todo, pero se está intentando cambiar el método de enseñanza, pues hay que luchar contra niños que ya antes de empezar, o sea, no luchar contra niños, luchar contra el miedo que traen algunos niños antes de empezar la asignatura, pero yo creo que poco a poco tenemos que conseguir que no ocurra eso, ¿no? Que todo el mundo hable bien de matemáticas, porque muchas veces en la tele, por ejemplo, ves a algún famoseta y dice, yo soy muy malo en matemáticas, y reírse, y no tiene ninguna gracia. O sea, presumir de algo que no conoces no es bonito, no es guay. Yo no presumo de todas las cosas que desconozco, que son muchas, ¿no? Entonces, quitar ese tipo de chistes y hablar bien de matemáticas creo que es una cosa que le debemos todo a nuestra sociedad para que nuestros niños aprendan a que les guste desde pequeños y entonces todo sea mucho más fácil. Bueno, entiendo que en el campo de la docencia hay mucho camino todavía por recorrer y de lo que nos acabas de contar, supongo que también por parte de las familias es importante que los padres no transmitan a sus hijos ese miedo, podemos decir, a las matemáticas. Efectivamente, es que los niños son esponjas, como se suele decir, para todo, y para la angustia de los padres con las matemáticas también. Y yo lo he comprobado con padres de los amigos de mis hijos, ¿no? Con las madres, que ellos, delante de los niños, ellos sienten verdadero pavor a la hora de ayudar. Entonces ese pavor se transmite, ¿no? Como si te da miedo volar y vuelas con tu hijo, también ese tipo de conductas se aprenden, ¿no? Entonces, evidentemente, el que le tiene miedo a la matemática ya es mayor, pues no sé, no sé si hay terapias como para perder, pero que se intente acercar, que ahora mismo en España hay muy buena divulgación de matemáticas y leer matemáticas no es ponerte a hacer una raíz cuadrada ni a dividir unos polinomios, es leer dónde están las matemáticas e intentar entender cómo las matemáticas están en el mundo, ¿no? Y creo que ahora mismo en España hay un buen momento donde hay muchos divulgadores en vídeos, en libros, en artículos, en blogs que hacen divulgación de las matemáticas y que te muestran que las matemáticas en realidad son muy bonitas. En ese sentido, Clara, tú has encontrado un aliado en las nuevas tecnologías, ¿no? Efectivamente, claro. La tecnología yo la uso, aunque puedo hablarte de la geometría que lleva esta chaqueta o la tuya, pero cuando intento acercarme al público más joven, digo, todo lo que hace es con un móvil, que un móvil al fin y al cabo no es más que una cajita de plástico llena de cosas, pero es una caja, es un chisme, que es capaz de hacer fotos de una calidad impresionante, que es capaz de grabar vídeos con una calidad impresionante, de grabar conversaciones, de localizarte, todo eso que hace esa caja de plástico que nos parece magia, se hace gracias a las matemáticas. Entonces yo tiro de un poco, o tiro el anzuelo, ¿no? De si te gustan las nuevas tecnologías, te tienen que gustar las matemáticas, pero evidentemente están en todo.
Finalmente, hoy esta ponencia está dirigida al público en general, mañana está dirigida a alumnos de tercero y cuarto de secundaria. ¿Va a ir en la misma línea o es muy distinto lo que les vas a contar esta tarde al público que está aquí y lo que les vas a contar mañana a los alumnos? Bueno, la idea más o menos es la misma, es lo que te he dicho, hacia apología de las matemáticas. Hoy vamos a hablar un poco de dónde están las matemáticas en todos sitios y tal. Y mañana, pues sí que, como son estudiantes, pues sí que habrá... yo voy a hablar de mi especialidad en investigación, que es teoría de grafos, hoy también, que es la que modela las redes sociales, entonces tiene mucho gancho, pero hoy va a ser un poco así de forma testimonial, ¿no? Decir, bueno, pues si controla las redes sociales, pues controlar el mundo, pero mañana sí que haremos a lo mejor algún ejercicio que pediría ayuda de los estudiantes y sobre todo mañana lo que voy a intentar es convencer a las chicas de que hagan informática y matemáticas, porque se prevé que va a haber de aquí a 15 años 90.000 puestos de trabajo en ese sector y cada vez hay menos chicas estudiando informática, lo sé porque soy profesora de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla, entonces voy a hacer un poco de apología especialmente con las chicas, aprovechando que ya mañana es febrero y que el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Niña y la Mujer en Ciencia y Tecnología. Voy a intentar un poco tirar barre para casa, decir que se lo piensen. Yo no quiero obligar a nadie, que cada uno haga lo que quiera, pero que piensen que informática es una carrera que tiene muchas matemáticas y que es una carrera que tiene pues un futuro y un presente formidable, que no es para hacer videojuegos ni siquiera para hacer aplicaciones de móvil, sino que va a estar en los hospitales y va a ser una herramienta para ayudar a todo el mundo, ¿no? Entonces que se planteen poder ayudar desde la inteligencia artificial, pues no sé, niños con trastorno de espectro autista, a rehabilitar abuelitos, o sea que no es todo ser un friki de los videojuegos, sino que se pueden hacer cosas muy interesantes, todas, con informática y matemáticas. Clara, te planteas retos muy importantes. Por una parte, romper esas barreras, esa negatividad hacia las matemáticas y por otra, animar a las chicas, que muchas veces también existen esos tabús, como que las carreras o la rama científica siempre está más copada por chicos que por chicas, ¿no? Que las chicas son de letras y los chicos de ciencias, como decíamos en relación a lo de las matemáticas. Son unos tabús complicados que hay que romper y eso requiere mucho trabajo. Requiere mucho trabajo, pero hay mucha gente, ¿no? O sea, ahora mismo hay una corriente, no, más que de ciencia de letras las chicas sí están en ciencia, pero están en ciencias sanitarias principalmente, que están ligadas al cuidado. Entonces parece que es una cuestión cultural que las chicas tienen el papel de cuidadora, ¿no? De médico, veterinaria, ahí sí hay muchas chicas, donde hay menos chicas en ingeniería, tecnología y tal. Entonces sí que es complicado, porque además ya te digo que en los 30 años, desde hace 30 años, están bajando el número de chicas en informática, que es cuando debería ser al revés, a lo mejor, y es un reto complicado porque se ve que se están instalando los estereotipos de que los informáticos son hombres y es muy difícil luchar contra ellos, pero hay mucha gente, o sea, no estoy yo sola, que soy muy pesada, sino que hay muchas plataformas de mujeres ingenieras y mujeres tecnólogas luchando sobre todo por mostrar referentes, que es lo que nos faltan, referentes femeninos, chicas muy jóvenes o no tan jóvenes, que hacen cosas muy, muy interesantes con la tecnología. Clara, muchas gracias y mucha suerte con esos retos. Venga, nada, gracias a vosotros. Bueno, pues ya lo han oído, un montón de retos por delante, que son retos, o deberían ser retos, en general, de toda la sociedad. Nosotros nos quedamos aquí unos minutos para escuchar qué nos va a contar Clara Grima con Que las matemáticas te acompañen. Creo que son pocos, algunos hasta me sufren. Me llamo Pedro Rubio, soy profesor de matemáticas de aquí del Instituto de Mejada, del Gonzalo Torrente Ballester. Y daros la gracia, primero el nombre de todo el centro, luego el nombre del departamento y muy especialmente de mi parte, ¿vale? Por haber venido a echar un rato aquí, un jueves a las 7:30, lloviendo, con un frío que flipa y sobre todo a escuchar matemáticas. Y lo peor, de forma voluntaria, algunos, otros han venido obligados, ¿vale? Pero bueno, los chiquininos. Bueno, pues, mira, resulta que, y es verdad, no sé si fue el lunes pasado o el de la semana pasada, les pregunté yo a mis alumnos de tercero de ESO, de académica, que son muy listos, les pregunté si conocían algún matemático o algo. Al principio se quedaron con cara así de, ¿qué me estás preguntando? Y luego ya hubo uno que dijo, sí, Pitágoras. Digo, muy bien, estupendo. ¿Alguno más? Otros ya pues empezaron a arrancar, que si Tales, que si Euler. Otro dijo incluso Ruffini.
estaba puesto en la pizarra, recuadro fino, digo, ay, muy bien, estupendo. Y les pregunto, ¿y alguna matemática? ¿Conocéis alguna? Silencio. Venga, pensad que seguro que conocéis alguna. Y una de ellas, me dijo Josefina. Lo prometo. Digo, sí, efectivamente, Josefina matemática, pero digo matemática más famosa todavía. Y tras un rato, como dijo que tenía el año pasado tuvieron buenos profesores, este año no tiene esa suerte, ¿no? Soy yo. Pues sí que me dijeron, Sofía Germain y tal. Yo digo, pues mira qué bien. Entonces vi que había un pequeño problema. Tenemos que pensar, ¿vale? Algo de, pues traerles a alguien, de matemáticas, una mujer, a ser posible, pues que les hable de matemáticas. Y se me ocurrió, pues, intentar contactar con Clara. Yo la conozco hace 2 horas, ¿eh? ¿Vale? Se lo propongo al departamento, me dicen que sí, contacto con ella por Twitter, por supuesto en el mismo momento me dijo que sí, que cuándo. Todo eso, proceso, hasta hoy. Entonces, y bueno, para los que no conozcáis, pues a ver quién es Clara. Tengo apuntado, porque hay muchas cosas, ¿vale? Te leo por ahora. Bueno, pues Clara es doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla, es profesora titular de matemática aplicada en la Universidad de Sevilla, preside la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad de Matemática Española, es también youtuber, es nauker, es creadora de Mati y sus Matiaventuras, ha recibido varios premios, cabe destacar, por supuesto, el Premio a la Ciencia del 2018, recientemente, el Premio de la Confederación de Sociedades Científicas de España de 2017 a la difusión de la ciencia, ¿vale? Es mujer, es científica, es madre, es matemática y, según me ha contado el pajarito de Twitter, desde el sábado pasado es 1 año más sabia. Creo que fue el sábado, ¿no? El sábado pasado, ¿verdad? Bueno, pues nada, que como decía, que sin más ya os dejo con Clara Grima, ¿vale? Sí. Pues muchas gracias, Pedro. ¿Se oye bien el micro o está bajito? Está un poco bajo, ¿no? ¿Se puede subir un poco el micro? ¿Yo lo subo? Ah, como lo tenga que subir yo. No sé. Es que está un poco bajito, ¿no? Sí, hola, sí. Ahora no, ahora mejor, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por la invitación, muchas gracias a todos los departamentos, el Instituto Gonzalo Torrente Ballester, perdón, es que voy a muchos institutos, se me mezclan los nombres. Y muchas gracias por venir aquí, porque cuando hemos llegado aquí hace 1 hora y media, digo, no va a venir ni Dios, porque hace mucho frío, está lloviendo y es una charla de matemáticas, pero no, mira, parece que aquí hay gente con ganas de marcha y eso me alegra mucho. Y me hace mucha ilusión estar aquí. Yo estoy muy ligada a Extremadura por varias razones. Mi madre es de Badajoz, de un pueblo que se llama Malcocinado, que no sé si lo conocéis, porque es un pueblo muy chiquitillo, pero muy bonito. Y mi prima hace una perrunilla buenísima, por cierto. Y además soy de Coria de Río, pero bueno, que un poquito de Coria puede ser un poquito de Cáceres, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy voy a hacer un poco de apología de las matemáticas, intentar demostrar que las matemáticas son más chulas de lo que la gente en general cree, pero resulta que casi todas las salas son matemáticos. ¿Hay alguien en la sala que no sea matemático? Ah, vale, porque si no nos tomamos unas tapitas y hablamos de fútbol o algo. Vale, bueno, pues voy a hablar entonces de matemáticas. Le he llamado que la matemática te acompañe, porque sea un título muy peliculero, pero no tiene nada que ver con Star Wars, así que si alguien ha venido a ver algo de Star Wars, pues en este momento todavía puede salir porque no tiene nada que ver. Cuando me pongo a pensar en tu vida, pues hay algunas preguntas que siempre son muy incómodas, ¿no? Entonces, de la primera pregunta incómoda que se le hace a una persona, ¿hay eco? ¿Me escucháis bien? Soy yo la que me escucho con eco, ¿no? Digo, de las primeras preguntas incómodas que yo recuerdo de mi niñez y que odiaba terriblemente que me hicieran, era cuando me preguntaban, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Y esa es una pregunta que, ¿os lo han hecho alguna vez? A los niños pequeños ya nos la hacen, ¿no? Que todos nos agobia un montón porque no sabemos qué responder y tal. Entonces ese es un primer trauma de la infancia que yo tengo, que era cuando me preguntaban, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
porque nunca sabías qué responder. Tú decías los dos, no tienes que decir uno, ¿no? Porque hay gente cruel. Y yo era la pregunta que recordaba que más me aterrorizaba. Uy. Bueno, después de esta pregunta, la siguiente pregunta que nos hacen a los niños es ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Es otra pregunta que siempre pues te hace pensar mucho o que te agobiaba mucho que te la contaran. Entonces, cuando a mí me hacen esa pregunta, cuando me dan algún premio o algo, me dice, ¿tú siempre has querido ser matemática desde que eras pequeña? Y yo digo, no. Yo cuando era pequeña lo que quería ser de verdad era Lola Flores. O sea, yo quería ser coplera, pero tipo Lola Flores, así muy dramática. Cogía las flores de plástico de mi madre del jarrón, y porque en casa no había dinero para flores naturales, y lo que quería hacer era Lola Flores. Luego cuando crecí, ya estaba en el instituto, era adolescente, pues quería ser Madonna, ¿no? Cambié un poco el registro y pasé de ser coplera a querer ser Madonna. Y cuando estaba pensando en estas charlas, que la estaba pensando otro día para un instituto, para ver que uno puede cambiar mucho de opinión, porque ya veis que ahora soy matemática, como cambio el cuento, ¿no? De que uno puede tener unos deseos y luego cambiar, me di cuenta que si mezclaba a mis dos ídolos, que sí eran y siguen siendo Lola Flores y Madonna, pues sale el ídolo de la juventud, que es Rosalía, y que es una mezcla perfecta de Lola Flores con Madonna, que también me gusta Rosalía. En cualquier caso, cuando yo estaba acabando el instituto, lo que quería ser de verdad, el último día del instituto, lo que quería ser de verdad era filósofa, quería estudiar filosofía, y eso dije en las fiestas de final del curso. Me preguntó la mujer de mi profesor de filosofía, Antonio Hurtado, es el mejor profesor que he tenido en mi vida, en todos los niveles, y su mujer me preguntó, ¿qué vas a estudiar en la universidad? Delante de él, y yo dije, filosofía. Y entonces Antonio, digo, es que no sabía si hacer filosofía o matemáticas. Y entonces él me dijo, pues estudia matemáticas, y cuando tengas un trabajo, entonces estudia filosofía. O sea que fue mi profesor de filosofía el que me convenció de que estudiara matemáticas. Y bueno, soy muy feliz. Toda la matemática ha modificado mi vida y soy muy feliz. Y ahí empieza la otra pregunta que odio sobremanera, y esta es la tercera y última pregunta, que es, estudié matemáticas en la universidad, se me había olvidado esta diapositiva, y ahora soy profesora de la Universidad de Matemáticas, soy matemática y enseño matemáticas en la Escuela de Ingenieros e Ingenieras Informáticas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Como aquí hay muchos jóvenes, voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de vosotros está pensando en estudiar matemáticas en la universidad? ¿Uno? Dos. Qué bien. ¿Tú no? ¿E informática? A ver. Y hay una chica, ¿no? Por allí. Me alegro, porque como he dicho, yo soy profesora de matemáticas en la Escuela de Informática, y muchas veces cuando entro en clase parece que estoy entrando en una despedida de soltero, porque no hay ninguna chica. Así que hoy voy a intentar convencer de eso. Bueno, pues yo empecé a estudiar matemáticas, soy profesora de matemáticas y soy muy feliz. O sea, todo lo que han pasado, todo lo que las matemáticas han hecho en mi vida es básicamente hacerme feliz. O sea, es una cosa una materia eterna, preciosa, bella, eterna, ¿no? Porque es fácil, más fácil que al principio. En la carrera no tanto, ¿eh? En la carrera cuando entré suspendí todos los exámenes. Luego lloré, me faltaban mocos para llorar, y cuando acabé de llorar me levanté y la acabé en sus años. O sea que se puede, ¿no? Es un poquito difícil, pero se puede. Todo lo que tengo me ha dado buenas las matemáticas, pero sí que ha dado lugar a la siguiente pregunta que odio sobremanera, que es donde yo iba, que es esta pregunta: ¿para qué sirven las matemáticas? Que es una pregunta que cuando yo estaba en la carrera, mis amigos de mi edad me decían, ¿para qué sirve lo que estás estudiando? Y yo decía, no lo sé. Y dice, ¿y por qué lo estudio? Digo, porque me gusta. Pero no sirve para nada, digo, y la poesía tampoco. Eso es lo que yo decía. Y no me importaba, porque era tan bonito. Es una estructura, unas herramientas tan bonitas, tan poderosas, tan eternas. Aquello tenía una belleza tan pura, tan divina, que a mí que me importaba para qué servían las matemáticas. O sea, es que no me importaba, no lo sabía, tampoco se molestaron a explicármelo, todo hay que decirlo. Pero no lo sabía y no me importaba hasta que tuve que dar clase. Y hoy en día, cuando alguien me pregunta ¿para qué sirven las matemáticas?,
Pues un poco esa es mi reacción. Porque alguna gente tiene la poca vergüenza de decirme ¿para qué sirven las matemáticas? O yo no quiero saber nada de matemáticas, o no me sirven para nada las matemáticas, cuando tienen una cosa de esta en las manos, que es un móvil. ¿Tenéis móvil todos? ¿Y un móvil qué es? Una caja de plástico. Una caja de plástico llena de cositas, con un cristal, ¿sí? Es una cajita, ¿no? Voy a poner aquí que se me va a caer. Una caja de cristal con muchas cositas dentro, es una caja, es un chisme. Es una porquería, si lo pensáis, muy cara, pero que es un chisme, que es una caja de plástico llena de cosas con un cristal. Es una caja llena de cosas con un cristal que hace cosas como esto. Si yo le dicto un WhatsApp y le digo, hola mamá, voy a comer. Escribe, hola mamá, voy a comer. Hola con H, voy con V y con Y. Es así. Mamá con tilde. Incluso mejor que algún estudiante mío, ¿no? ¿Cómo una caja de plástico hace eso? Y si yo le digo, me voy a cambiar a casa, que me he puesto chorreando con una ola, esa ola ya no lleva H. Y él lo sabe. Y es una caja de plástico. O sea, ¿cómo una caja de plástico tiene ese poder? Entonces, eso debería servir para acabar para que nadie te volviera a preguntar nunca más para qué sirven las matemáticas. Pero aún así os voy a dar un montón de argumentos más, que todos conozco yo, muchos conocéis, para que cuando os pregunte a alguien para qué sirven las matemáticas, básicamente para que cuando alguien os hable mal de matemáticas, vosotros digáis, pero si las matemáticas son maravillosas, ¿verdad? Porque luego hay muchos niños que escuchan lo contrario y se lo creen. Y es un problema para el país. Entonces, podría deciros que la matemática tiene que ver con la ropa que llevamos, porque ¿habéis hecho alguna vez una prenda? ¿No lo habéis hecho? Bueno, pues cuando se hace una prenda, cuando en mis tiempos nos comprábamos el Burda, que era una revista que traía patrones, hacerse una prenda era poner polígonos, cada parte de una chaqueta es un polígono geométrico que se cortaba en papel, se ponía encima de la tela y luego tú recortabas la tela y hacías las costuras que eran necesarias para que aquello se convirtiera en una chaqueta, un pantalón o la prenda que fuera. Bueno, pues es un problema geométrico muy interesante. Porque cuando tú tienes el papel, digamos los polígonos de papel que tienes que cortar en tela, las piezas del patrón de la chaqueta, lo que tienes que intentar es que aprovechar la tela al máximo posible, que no sobre mucha tela, ¿sí? Mi abuela a eso, que mi abuela era de Badajoz también, a esa operación de colocar los polígonos de papel, o sea, la manga, la solapa, todas las piezas que tenían que cortar eran polígonos. Al acto de colocar las piezas de papel sobre la tela, para aprovecharla al máximo posible, le llamaba tasmear, que es un verbo que creo que no existe, pero que a mí me gusta. Entonces, ese verbo era tasmear, era intentar aprovechar al máximo la tela. Era un problema geométrico, que se complicaba si la tela era de cuadros, porque si la tela es de cuadros, los cuadros tienen que casar, o sea, tienen que ir en la orientación correspondiente, o de rayas. Si es de flores o lisa, pues más o menos tienes libertad, pero si además la tela era de cuadro o de rayas, el problema geométrico se complicaba. Y eso era cuando hacías una chaqueta. Si pensáis en Inditex o en alguna empresa que hace cientos de miles de chaquetas, ese problema es un problema de optimización que además no se puede resolver de forma óptima, en el que se dedican muchas horas de investigación, porque a tu abuela o a mi abuela o a mí me sobraba un cachito de tela, pero en Inditex le pueden sobrar millones de cachitos de tela. Entonces, tienes que cuadrarlo. Y además, mi abuela tenía que hacer 2 mangas, una solapa y tal, pero Inditex puede hacer todas las mangas a la vez, todas las solapas a la vez. O sea que dependiendo del problema, es un problema geométrico precioso en el que han trabajado grandes investigadores de las matemáticas, que tiene que ver con el patronaje industrial. Luego hay otra opción, que es no preocuparte de la orientación de las telas y creas una marca como Desigual, ¿no? Pero que tampoco les ha ido malamente, ¿eh? Parece que pones la manga como te da la gana y creas una marca, ¿no? Eso era una tontería. Pero quiero decir que en la ropa hay mucha geometría y hay mucho dinero y mucha gente investigando para que no sobre tela al cortar. Ese es un problema que tiene que ver con las matemáticas. Otro problema que tiene que ver con las matemáticas, que se puede estudiar desde el punto de vista, es cómo hay que dejar la tapa del váter, arriba o abajo, para evitar divorcios. Entonces, cuando uno
Me refiero a la... es que no sé cómo se llama, a la arandela. A la arandela. Cuando una mujer vive sola, pues es fantástico todo, por muchas razones, en particular porque las mujeres lo hacemos todos sentadas, ¿no? Y los hombres, la mayoría, hacen unas cosas de pie y otras cosas sentados. Entonces, cuando una mujer vive sola, pues no tiene que hacer nada, siempre tiene su tapa, bueno, salvo cuando friega en el váter, ¿no? Siempre tiene la tapa abajo. Pero cuando convive con un hombre, te puedes levantar en medio de la noche y si el otro se ha dejado la arandela para arriba, pues te hunde el culo en mitad de la noche porque no te lo esperabas. Y eso un día vale, pero muchos días empieza a mosquear. Entonces hay un estudio matemático publicado que explica cómo hay que dejar la tapadera del váter si conviven un hombre y una mujer. Claro, porque el hombre cuando convive solo tiene que gastar energía, porque unas veces se sienta y otras veces no. Hay una opción que es que los hombres también lo hagan todos sentados, que además se está poniendo de moda. Y es más limpio, y esas cosas, pero no voy a entrar yo en la vida de cada uno. En cualquier caso, un hombre solo gasta energía en su casa, en levantar la tapa, dependiendo de si son aguas mayores o aguas menores. Pero una mujer sola gasta energía cero porque todo lo hace igual. Entonces se puede hacer un estudio matemático que te dice cómo hay que convivir en pareja, una pareja de hombre y mujer que tengan esa costumbre. Y la respuesta es que el hombre baja la tapadera cada vez que usa el baño de día para que la energía total de la pareja sea lo mínimo. Estamos hablando de energías muy tontas, ¿no? Pero bueno, tú sabes, cada uno se entretiene con lo que quiere. Se deja la tapa, el hombre tiene que dejar siempre la tapa bajada, salvo por la noche, cada uno la deja tal como termina, ¿vale? Igual esto no es un programa matemático que os interese demasiado, a mí tampoco, pero me parece que es curioso, pero también se puede encontrar matemática en la forma de atar los zapatos y también de cómo ponerse los cordones, cómo hay que ponerse los cordones de forma óptima. Y uno puede decir, como lo hacía mi abuela, con 2 nudos, ¿no? Pues sí. Es verdad, al final esa es la que funciona. Pero también hay un estudio publicado en Nature, que es una revista de estas así súper prestigiosa, en la que se estudian las posibilidades de cómo acordonarse unos zapatos y cuál es la forma óptima. Depende de si lo que quieres es que el zapato vaya lo más fuerte posible o si lo que quieres es ahorrar cordón porque no tienes demasiado cordón. O sea que también hay matemática en atarse los zapatos. Hay matemática en casi todo lo que hacemos. Pero yo creo que lo más llamativo o lo más fácil de ver todos es que hay matemáticas dentro del móvil y que cada vez que un niño o un mayor juega a Pokémon GO está usando matemáticas. O sea, el teléfono reconoce mi voz y sabe lo que le he dicho, que mamá voy a comer, lo que contábamos antes, porque alguien estudió matemáticas en el siglo XIX. O sea, porque estaba un señor intentando resolver una ecuación del calor y supo describir unas ondas. Y ahora, gracias a esas matemáticas, que no son unas matemáticas actuales, son unas matemáticas antiguas, pues gracias a esas matemáticas tenemos un reconocedor de voz. Gracias a esas matemáticas tenemos videojuegos, tenemos Fortnite, tenemos Pokémon GO y tenemos cualquier videojuego que se nos ocurra. Gracias a esas matemáticas tenemos GPS. Por ejemplo, el Pokémon GO te localiza. ¿Cómo sabe tu teléfono en todo momento dónde estás? Pues gracias a las matemáticas. Lo que hace tu teléfono es ubicar 4 satélites al menos, todo eso dentro de una cajita, que llevamos en el bolsillo. Es conocer la posición de al menos 4 GPS para saber en cada momento dónde estamos. Y eso se hace con matemáticas. Lo que pasa es que también lo sabemos nosotros y Google, ¿no? O sea, sabes dónde estás tú y lo sabe más gente, pero lo hacen gracias a las matemáticas. Y ya no hay que preguntar por la calle a nadie ninguna dirección. ¿Cómo nos hacemos un selfie? Eso es una cosa que los más jóvenes, ya no sois los millennials vosotros, ¿no? Vosotros sois ya los Z, ¿no? Los millennials ya están cascados, ¿no? Bebe agua. Un saludo a los millennials de la sala, Que digo que los más jovencitos, los de la generación Z, estáis acostumbrados a haceros una foto y mandarla, así, ¡guau!, del tirón. Y eso es una cosa que los más mayores recordamos, o recordaréis, que cuando teníamos que copiar un archivo en el ordenador, un Word, que era, con perdón, una caca de archivo, no tenía casi datos, tardaba un rato. O sea, mientras que un archivo de Word se iba de una carpeta a otra, tú te tomabas un café y veías los papelitos
¿os acordáis? Que se veían los papelitos volando y no había datos allí que mandar. Y sin embargo ahora la gente lleva una caja de plástico en el bolsillo que hace unas fotos impresionantes con millones de píxeles de resolución que un fotógrafo hace 25 o 30 años no soñaba ni con los pedazos de camarones que llevaban, de cámaras grandes, lo que llevarán un tío cantando detrás. Con una cajita así de chiquitita te haces una foto de millones de píxeles, que eso es una burrada, una auténtica burrada de información, y haces ¡plas! A Instagram, ¡plas! Un WhatsApp al grupo del cole. ¿Y eso cómo lo has hecho instantáneamente? O sea, cómo toda esa información que se te ve hasta los granitos ha pasado instantáneamente a Instagram o al teléfono de tu colega. O sea, es una cosa que desde el punto de vista de las matemáticas es maravilloso. Y lo que hacen las matemáticas, lo que hacen los algoritmos de compresión son matemáticas. Todo lo que voy a decir hoy son matemáticas. Y lo que hacen los algoritmos de compresión de imágenes, las fotos son como si fuera una cuadrícula llena de números. ¿Vale? O sea, que tuviera una cuadrícula con muchos numeritos. Los matemáticos le llamamos a esas cuadrículas matrices, pero son unas cajas llenas de muchos números, de millones de números. Y esos millones de números los pasamos en un momento con la información sobre la foto, lo pasamos inmediatamente pues o a la red o a donde sea. Y lo que hacemos es una cosa tan chula como borrar parte de la información, para que veáis si es chulo, a mí me lo parece, no lo he inventado yo, ojalá. Es de la foto que tú lanzas, borramos una parte muy grande de esa foto y lo que hace el aparato que la recibe, todo eso en fracciones de segundo, es reconstruir a partir de las pistas que has mandado. Es como si hubieras mandado algunas pistas de la foto, no la foto completa. Eso es lo que se llama comprimir. Te mando unas cuantas pistas de la foto que yo me he hecho y tú, con las pistas en plan CSI, reconstruyes toda la información y sacas mi foto. Eso es, wow, es impresionante. Y eso se hace con matemáticas, con una caja de plástico que todos llevamos en el bolsillo. ¿Qué más cosas podemos hacer con matemáticas? Google. ¿Cómo funciona Google? O sea, no vamos a ver cómo funciona Google. El algoritmo de Google no es muy complicado, se puede explicar el primer año de carrera. Y para mí el algoritmo de Google es una obra de arte. Una obra de arte digna de estar expuesta en un museo. Lo que pasa es que normalmente asociamos la obra de arte a pintura, escultura, música, pero Google, si lo pensamos, es una obra de arte, porque con unas matemáticas muy sencillas, muy sencillas, Larry Page y Sergey Brin, que son los creadores de Google, han hecho esta auténtica maravilla. Porque ¿qué hace Google? No como lo hace, que es un algoritmo que no es muy complicado, se puede aprender en el primer cuatrimestre de la carrera. O sea, que no es ni muy difícil, es brillante. O sea, eso es una obra de arte, ¿no? Eso es lo que hizo Picasso con el Guernica, coger una pintura de blanco y negro y hacer algo brillante con muy pocos materiales, ¿no? Pues una cosa así, para mí, al mismo nivel, es Google, con una matemática muy simple, hacer algo absolutamente poderoso y brillante. ¿Qué hace Google? Google hace lo siguiente. ¿Cuántas páginas maneja Google en cada búsqueda? ¿Pensáis? Más o menos. Cada vez que hacéis una búsqueda, ¿entre cuántas páginas busca Google? Millones. ¿Cuántos millones? Infinito, no puede manejar un ordenador. En 0, no sé cuántos segundos. Muy bien. O sea, cada vez que metéis una palabra en Google, Google maneja del orden de 1.000 millones de páginas. Eso dicen ellos, que es un 1 y 9 ceros, de ese orden de magnitud. Y lo que hace Google, como nos ha contado aquí Daniel, es que si yo me voy a Nueva Zelanda, ¿no?, por irnos a algún sitio así lejos de viajadas, y escribo Instituto Gonzalo Torrente Ballester, ¿lo he dicho bien? Vale. Y es Gonzalo Torrente Ballester. Lo que hace Google, ¿cuántas páginas aparece ese instituto? Vamos a decir 100.000, por ser generoso, ¿no? 100.000 no es nada. 100.000 páginas en una caja de 1.000 millones de páginas es una aguja en un pajar. O sea, 100.000 páginas no es nada, es una porquería. Estamos hablando de 100.000 páginas en medio de 1.000 millones de páginas.
Bueno, pues lo que hace Google cuando tú pongas en Nueva Zelanda o donde quiera que lo pongas y es Gonzalo Torrente Ballester, es hacer ¡buf! Y enseñarte la página y decirte 100.000 resultados encontrados en 0,42 segundos. Lo habéis leído, ¿no? Que si fuera mío Google, al final pondría para que veas, ¿no? Porque me suena a chulito. Ostras, pensadlo bien porque es muy inquietante. En menos de un segundo. En menos de un segundo, algo o alguien ha encontrado entre 1.000 millones de páginas las 100.000 páginas que tenía el nombre de vuestro instituto y no eso. O sea, las ha escupido para afuera. Todo en menos de un segundo. Es que es muy fuerte. Es que es muy chulo. No las ha escupido, las ha ordenado. Y la primera que aparece, que esa es la parte más guay del algoritmo, no es que sea capaz de extraer todas las páginas que tengan ese criterio de búsqueda, sino que las ha ordenado. Y la primera será iba a decir la de la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, luego la del Instituto, o sea, todo eso en menos de un segundo. ¿Y eso cómo se hace? O sea, esa obra de arte, eso suena a magia. Los niños más pequeños de los colegios dicen, los otros los chinos, porque ellos usan los chinos para todo. Y digo, no, eso es un algoritmo de matemáticas, esa es la potencia de las matemáticas. Y gracias a ese algoritmo de Google, Larry Page y Sergey Brin son los creadores de Google, que eran los frikis de su universidad, se conocieron en la universidad, los nerds, no sé cómo le llamáis, los empollones, ¿no? Los nerds, los frikis y tal. Mientras que sus colegas estaban de fiesta, ellos estaban estudiando álgebra lineal y numérica, estadística, teoría de grafos, y claro, ahora son un poco los dueños del mundo. Con lo cual tiene una moraleja muy bonita. No te rías nunca del empollón de la clase, porque a lo mejor en el futuro es tu jefe. O sea, que esa es la moraleja de Larry Page y Sergey Brin. Y aparte de ser dos personas súper ricas, que no es una cosa de verdad que tenga mucho interés para nadie ser especialmente rico, a partir de cierto nivel, pues ya uno está bien, ¿no? Con tener la necesidad de cubierta, algún viajito de vez en cuando y así, pues ya con eso es suficiente. Tienen poder. Y el poder que tienen esta gente lo han conseguido ellos porque saben matemáticas. Cuando Google empezó a destacar a partir de 2006, antes había otros buscadores, que no sé si los más mayores se acuerdan, estaba AltaVista, Yahoo. De hecho, hay otros buscadores ahora, que no me acuerdo. Todos conocemos Google. Cuando esta gente empezó a destacar, Larry Page y Sergey Brin, el gobierno alemán, y ellos solo tenían empresas en Estados Unidos, el gobierno alemán le dijo, hey Google, tenéis que pagar impuestos en Alemania. Y ellos dijeron, no, porque no tenemos ninguna empresa en Alemania. Y entonces el gobierno alemán le dijo, bueno, pues entonces no podéis usar información sobre empresas que tengan el domicilio fiscal en Alemania. Y dijeron ellos, vale, todo esto en inglés y más formal. Y entonces apagaron Alemania. No había hoteles en Alemania en Google, no había compañías aéreas alemanas en Google, no había bancos alemanes en Google. Los empresarios alemanes se pagaron una mijita y el gobierno alemán tardó menos de 3 días en decirle, hey Google, que era broma, que lo habéis creído, no tenéis que pagar impuestos en Alemania. O sea, eso ya no es dinero, eso es poder. Y un poder que han obtenido con violencia, no, con armas, no, en las urnas. ¿Alguien ha votado y ha decidido que Google, hemos decidido democráticamente que sean ellos los que controlan el mundo? No, es un poder que han adquirido de una forma que es absolutamente nueva y que es la forma de gobernar el mundo ahora mismo, que es sabiendo matemáticas. Y puede sonar muy exagerado, pues si os suena exagerado os aguantáis porque es la verdad. O sea, la forma de dominar el mundo, de cómo están entrando gente a dominar el mundo, es a través de las matemáticas. Y uno piensa siempre, cuando hablamos de matemáticas, piensa en estas matemáticas, que son las que tenemos todos en la cabeza, funciones, trigonometría, geometría. Pero hay unas matemáticas también, que es de las que os quiero hablar un poco, que también tienen un montón de poder y que son a las que yo me dedico. O sea, uno puede pensar que si entra en mi despacho, pues que eso es lo que va a encontrar en mi pizarra, va a encontrar muchas ecuaciones, o mucha geometría, o mucha trigonometría, pero si entráis en mi despacho, posiblemente lo único que vais a encontrar son puntos y rayas, porque normalmente lo que trabajamos son con grafos. Eso es un grafo, y un grafo es un dibujo. Bueno, en realidad no es un dibujo, para los matemáticos, os tapáis un momentito los oídos.
Formalmente es otro concepto, pero para nosotros hoy un grafo es un dibujo con puntos y rayas. A los puntos se le llaman vértices, a las rayas se le llaman aristas y sirven para representar situaciones. Podríamos hacer un grafo con toda la gente que hay aquí, donde cada uno de vosotros sois un puntito, un vértice. Ponemos un vértice con vuestro nombre al lado y ahora unimos con aristas 2 puntos si os conocíais antes de entrar. Eso daría un grafo que nos permitiría conocer las relaciones de la gente que está en esta sala, las relaciones de conocimiento. O podemos poner un punto por cada uno de vosotros y unir entre dos, poner una arista entre 2 de vosotros si habéis tomado un café juntos en los últimos 2 meses. Y nos daría una idea del entramado social, de la gente que está en esta sala. Y para eso se usan los grafos. Entonces, trabajando sobre grafos, se pueden resolver un montón de problemas muy chulos, muy chulísimos. Perdón que se me seca la boca. Tanto bizcocho. Es que hoy es el día del bizcocho en mi ajada, ¿no? O algo porque todo el mundo me da bizcocho. Muy agradecida. Mañana me acordaré, pero mañana espinaca. Y una de las herramientas para las que se usan los grafos pues es para redes sociales, para estudiar las redes sociales. Gracias a la teoría de grafos, que es una teoría del siglo XVIII, pues podemos estudiar las redes sociales siempre. Las redes sociales han existido siempre. Estas son las redes sociales virtuales, pero antes estaba la pandilla de amigos, el club de petanca, la comunidad de vecinos, redes sociales, el pueblo. Siempre han existido, pero ahora las redes sociales virtuales pues nos permiten saber muchas cosas y estudiando los grafos asociados a las redes sociales podemos saber mucho del comportamiento humano que antes no podíamos saber porque no teníamos datos. No sé si habéis oído hablar la frase de que los datos son el petróleo del siglo XXI y efectivamente los datos que vamos nosotros regalando, yo soy muy fan de las redes sociales, pero estamos regalando datos cada vez que usamos las redes sociales. Los datos que regalamos en las redes sociales son el petróleo del siglo XXI porque a través de esos datos se saben un montón de cosas que sirven para controlar el mundo. Si pensamos en Facebook, que no sé si los jóvenes tienen Facebook. No, los jóvenes no. ¿Quién tiene Facebook? Los jóvenes tienen Instagram. Ah, mira. Pero para jugar o para poner fotos y eso. Para los juegos, ¿no? Pero no lo usáis como red social, solo para los juegos, ¿no? ¿Quién tiene Instagram? Eso es. ¿Y de los mayores tenéis Facebook? Bueno, perdón, los mayores, los menos jóvenes. Bueno, según mis hijos que están en segundo bachillerato y tercero de eso, Facebook es de carrozas. ¿Vale? ¿Qué sabrán ellos? ¿No? Que lo que peta es mi Instagram. Bueno, pues Facebook, elijo Facebook porque es la red sobre la que tenemos más datos, también es la red más sencilla. Facebook internamente es un grafo, donde cada usuario pues es un vértice, un puntito, y 2 usuarios que son amigos en Facebook pues se unen con una arista, pues Salvador y Enrique son amigos en Facebook, lo uno con una arista. Entonces, eso es lo que tiene Facebook, tiene ese grafo, un grafo una harta de grande, porque es un grafo que tiene 1.600 millones de usuarios, o sea que tenemos que visualizar un grafo con 1.600 millones de puntos y las relaciones de amistad en Facebook, que no es realidad amistad real, entre esos 1.600 millones de usuarios. ¿Y para qué sirven los datos? Bueno, no lo he dicho, Facebook es la red más sencilla de estudiar, bueno, también la que da más datos según sus desarrolladores, pero también es la más sencilla porque es de las únicas así más famosas la que la relación es simétrica. O sea que si yo soy tu amiga en Facebook, tú eres mi amiga en Facebook. O sea, es una cosa así más de amigos, best friends, ¿no? Nos hacemos amigos a la vez, mientras que Twitter, Instagram y YouTube, que es otra red social, si lo pensáis como suscripciones, yo me suscribo a tu canal, yo te sigo en YouTube, esas son relaciones dirigidas. Yo puedo seguir a alguien que no me sigue en cualquiera de esas redes sociales. Entonces los grafos de Twitter, Instagram, YouTube y esas series así de seguimiento son con flechas y los matemáticos le llamamos digrafos, grafos dirigidos. Tampoco es que no me ocurremos mucho los nombres, pero también se estudian igual. Entonces, como decía, ¿para qué se estudian las redes sociales? Pues para demostrar cosas que antes no podíamos demostrar. Las redes sociales virtuales, las redes sociales han existido siempre,
¿vale? Una de las teorías que hace un montón de tiempo, desde 1967, se llama la teoría de los 6 grados. ¿La habéis oído hablar de la teoría de los 6 grados de separación? ¿Sí? La teoría de los 6 grados de separación es una teoría que, bueno, fue un experimento que salió regular, francamente, de Stanley Milgram, pero que lo que salió en 6 grados, y por eso se llama la teoría de los 6 grados. Lo que dice la teoría de los 6 grados de separación, que es del siglo pasado, 1967, si no me equivoco, es que entre tú y cualquier persona del mundo puedes mandar un mensaje usando como máximo 5 intermediarios. El experimento se hizo con postales, de mandar, o sea, pues por ejemplo, vamos a pensarlo con WhatsApp, ¿no? Que es más fácil. Si yo le quiero mandar un WhatsApp a alguien que no conozco, que no tengo su número de teléfono, a alguien muy alejado, pues a Madonna, ¿no? Yo le quiero mandar un mensaje a Madonna, pero no tengo su teléfono. Entonces, lo que dice la teoría de los 6 grados es que yo le mando el mensaje, el WhatsApp a algún amigo, digo, esto quiero que le llegue a Madonna, que se lo manda a otro amigo, que se lo manda a otro amigo, y que como máximo, con 5 intermediarios, como máximo en 6 WhatsApps, Madonna recibe un mensaje. Y eso pasa conmigo y con Madonna y con cualquier pareja de personas en el mundo. Eso es lo que decía la teoría de los 6 grados, que se hizo con postales. Entonces no todas llegaron, obviamente, porque era el siglo pasado y era Estados Unidos, que era muy grande, pero las que llegaron todas como máximo en 5 intermediarios, en 6 pasos. Entonces se dice, todo el mundo, cualquier par de personas en el mundo, pues tú con el dictador de Corea del Norte, tú con Trump, tú con quien tú quieras, estás a 5 pasos, ¿no? Tú con George Clooney, ¿no? Para quedarnos con mejor cuerpecito, por si os gusta el café. Todos están así de cerca. Esa es la teoría que no se podía demostrar, porque para poder demostrar que todo el mundo está a menos de 6 pasos en ese grafo, tendríamos que tener el grafo, y no lo tenemos. No tenemos ni siquiera el nombre de toda la humanidad, que son 7.000 millones de personas más o menos. Pero tampoco sabemos quién conoce a quién. No tenemos ese grafo. El grafo real de la humanidad no lo tenemos. Una vecina de mi madre casi. Pero el de Coria por lo menos lo tiene controladísimo. Pero la gente normal, no. Entonces, como no se conocía, los experimentos que se habían hecho, uno muy simpático es el del oráculo de Bacon, que lo podéis buscar en Google, para ver que en el mundo de los actores sí se daba la teoría de los 6 grados. Entonces, el grafo de los actores, los vértices son los actores, y 2 actores son amigos, o sea, están unidos si han hecho alguna vez una película juntos. Eso no es una relación de amistad, pero nos sirve para ver que los actores están muy juntos. Y se coge un centro, en este caso Kevin Bacon. ¿Por qué Kevin Bacon? Pues porque ha hecho un montón de películas y porque el friki que ha hecho esto lo dio por él. Se coge un centro para que la computación sea más corta, ¿no? Entonces lo que se hace es coger si tú quieres ver que 2 actores están a menos de distancia 6, lo que hace es comprobar la distancia de ese actor a Kevin Bacon y la de este actor a Kevin Bacon. Si los dos están a distancia menor que 3 de Kevin Bacon, entre ellos, como mucho, están a 6. ¿Vale? A lo mejor están más cerca, pero si los dos están más cerca están a 3 de Kevin Bacon, como mucho ellos están a 6, ¿sí? Y con un centro pues es más fácil calcular todas las distancias a 1 que calcular la distancia entre todas las posibles parejas, por cuestión de computación. Bueno, pues se hace, se lo podéis comprobar vosotros en casa. Kevin Bacon, en función de la distancia a Kevin Bacon, se le asocia un número. Entonces, Kevin Bacon es el número 0, porque para eso él es Bacon. Todos los actores que han hecho una película alguna vez con Kevin Bacon tendrán un número 1, porque están a un paso de Kevin Bacon y se le dice que tienen un número 1 de Bacon. Los que han hecho una película con un número 1 pero no con Bacon, pues tendrán un número 2, porque están a 2 pasos. Y los que tengan le hayan hecho una película con un número 2 pero no con un número anterior, pues estarán a 3 pasos de Kevin Bacon. Entonces yo a mis alumnos siempre les propongo, como lo hacemos en el aula de informática esto, hay una página web, ponéis Oracle Bacon, la vais a ver en Google y entráis en la página web que os calcula la distancia Kevin Bacon de cualquier actor. Entonces yo les digo a mis alumnos, buscar un actor español que esté a distancia 4 de Kevin Bacon para romper la teoría, ¿no? Si encuentro una distancia 4, pues ya está. Ya sé que hay uno que está a distancia mayor que 3, ¿no? Y nunca lo encontraba nadie. Hace un par de años uno dijo, yo lo tengo. Y yo, ya está aquí el malaje que ha encontrado. O sea, tenéis que buscar actores
que no sea muy conocido, no Antonio Banderas, ni Javier Bardem, ni Penélope Cruz, ni gente así tan famosa, sino buscad actores muy peregrinos, ¿no? Que no hayan hecho mucho cine. Entonces saltó uno y yo lo he encontrado. Digo, ¿quién es? ¿Quién es? Y Alberto Chicote. Digo, ostras. Y tenía un número 4. Digo, pero que Alberto Chicote no es actor, cocinero. Y tenía un 4 de bacon. Bueno, ya si lo miráis, no tiene un 4 de bacon. La última vez que yo lo miré tiene 3 de bacon. La semana pasada, en un instituto de Sevilla, una chica sí que encontró un 4 de bacon, que se me ha olvidado mirarlo antes de venir, y que no sé cómo se llama el actor, pero sí sé quién es. Es el actor que hace una serie que se llama Paquita Salas. ¿Os suena? Que no me acuerdo del nombre del actor, pero ponéis actor de Paquita Salas y luego lo ponéis en el oráculo de bacon, y en la semana pasada tenía un 4 de bacon, y eso sí que está bien, porque ese sí que es actor, ha hecho una serie. Pero si ponéis gente muy, muy, muy peregrina, como por ejemplo esta cosa, esta mujer o esta cosa, ¿qué número de bacon tiene? Tiene el número de bacon 3. O sea, ¿es actriz? Bueno, si ponéis Oracle Bacon en Google, os sale una página. Aquí tenéis una ventanita donde dice, ponéis el nombre de la persona, animal o cosa que queréis ligar con Kevin Bacon, y esta es la respuesta, esta es la captura de pantalla. Te dice que Belén Esteban tiene un número de bacon 3, está en inglés pero se entiende muy fácilmente, y te dice el grafo, ¿no? Belén Esteban está unida a Santiago Segura por Torrente 4, que está unida a Demi Moore, no me había fijado, por Wild Oats, que está unida Demi Moore con Kevin Bacon por Destination Anywhere. O sea que Belén Esteban está a distancia 3 de Kevin Bacon. Si ponéis a este chico, que lo conoceréis los más jóvenes, ¿no? ¿Quién es? ¿Rubén Doblas se llama? Yo lo conozco como el Rubius. ¿Se llama Rubén Doblas el Rubius? Pues no lo sabía. Yo creo que eres el único español que sabe que el Rubius se llama Rubén Doblas, pero me lo apuntaré como dato. Gracias. Rubén Doblas. Bueno, Rubén Doblas, más conocido como el Rubius, es un youtuber. ¿Ya tiene 3? No puede tener 3. Ah, el de Paquita Salas. Ah, vale, gracias, Enrique. Bueno, pues de Paquita Salas ya no vale. ¿Cómo se llama? Es que tiene un nombre muy raro. Bueno, el de Paquita Salas. El Rubius tiene el número de bacon 2. El Rubius, para los que no lo conozcáis porque no seáis millennial ni padres de zetas, es un youtuber que ahora está retirado o ha vuelto. No se va, se viene. Ha vuelto, ¿no? Ha vuelto. Bueno, pues claro, estuvo en Torrente 5 y tiene a distancia 2. La verdad que en España con la película de Torrente, como ha trabajado todo Dios, pues está todo el grafo ahí muy condensado. Pero podéis buscar cuando lleguéis a casa, ya no me sirve de Paquita Salas, así que soy @ClaraGrima en Twitter. Si alguien encuentra otro actor español a distancia 4, pues que me lo diga, porque ya no me sirve de Paquita Salas, me la acaban de fastidiar. O sea que el mundo de los actores es muy pequeñito, muy pequeñito. Y el de los normales, que somos nosotros, en la gente normal, ¿cómo de separadas estamos? Hemos dicho que no lo sabemos porque no tenemos el grafo. Bueno, no lo sabemos del todo, pero podemos hacer una aproximación con Facebook. O sea, no tenemos el grafo real de la gente real con sus amigos de verdad. Pero Facebook tiene un cacho de base de datos impresionante. Y es que tiene las relaciones de amistad de 1.600 personas, millones de personas, no 1.600 personas. 1.600 millones de personas no es la humanidad. La humanidad tiene alrededor de 7.000 millones, más o menos, ¿no? Pero 1.600 millones de personas ya son personas, ¿eh? Ya estamos hablando de que tiene datos. Y Facebook conoce las relaciones de Facebook de esta gente y se puede hacer una idea. Entonces, en 2016, Facebook puede medir la distancia a la que están las personas en Facebook. Puede medir la distancia media entre dos personas en Facebook de sus usuarios, porque él sí tiene el grafo de nuestras relaciones. Lo que pasa es que no lo hace todos los días,
porque os podéis imaginar un grafo con 1.600 millones de usuarios, calcular la distancia media entre cualquier pareja de usuarios. Eso necesita de un montón de horas de supercomputación. Lo hacen de vez en cuando. Lo hicieron en 2016, la última vez que yo sepa, para celebrar el 10º aniversario de Facebook. Midieron la distancia media entre dos usuarios de Facebook, para ver si era verdad que en Facebook se daba que estábamos a menos de 6 pasos o no. ¿Y qué creéis? ¿Que salió que sí o que no? ¿Que estamos a menos de 6 pasos en Facebook? Yo, que son 1.600 millones, ¿eh? ¿Creéis que la distancia en medio es menos de 6 con 1.600 millones de criaturas ahí metidas? Pues la distancia media es esa. Es menor de 4. 3,57 es una media, por eso es 0,57, no que esté ahí que sí o que sí no, es que es una media. Eso significa que estamos muy cerca, en media, de 1.600 millones de personas. Eso significa que las redes sociales son un patio de vecinos muy chiquitito y que nos da una idea de cómo de apretadito está el mundo. Twitter tiene un número más bajo, no lo recuerdo, creo que era 3,43, y Instagram no consigo saberlo. Yo no sé si es que nos están protegiendo a los padres para que no nos enteremos, pero eso sí que lo miro casi todas las semanas. Si Instagram saca datos de distancia media entre usuarios en Instagram, pero no lo sé, pero me imagino que debe andar menor que 4 porque todas las redes sociales están en menos de 4. Pero de Instagram, publicado oficialmente, yo no he encontrado datos. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues esto sirve, otra cosa que podemos observar en las redes sociales virtuales midiendo es un fenómeno, que esto es un fenómeno que se da, esto es un teorema, que es la paradoja de la amistad, que se sabía que pasaba y que ahora sabemos que pasa en las redes sociales, y es que tus amigos tienen más amigos que tú. Se siente. Porque eso es un teorema. Y como es un teorema, es verdad, para siempre. Hoy y siempre. No todo el mundo, o sea, la mayoría de la gente, todo el mundo no se puede dar para todo el mundo, es ilógico, pero un porcentaje en cualquier relación social, tanto virtual como real, la mayoría de los usuarios de la red social tienen menos amigos que sus amigos. Y eso cuando pues, se lo dice la gente del instituto, dice, pues no, porque eso no es verdad, porque yo tengo una amiga que tiene menos amigos que yo. ¿Eso que no va a ser? Bueno, es que no significa la paradoja de la amistad que tú tengas menos amigos que todos tus amigos, sino que si tú coges a tus amigos, haces la media de amigos que tienen ellos, le preguntas cuántos amigos tienes cada uno, lo suma y lo divide por el número de amigos, esa media es, para casi todo el mundo, está por encima de tu número de amigos. Lo que viene a decir la paradoja de la amistad es que todos tenemos un amigo mucho más popular que nosotros. Mucho más popular, pues que a lo mejor yo tengo 10 amigos, pero seguro que tengo un amigo que tiene 100. No es que sea, no me acuerdo cómo se llama, de Flequillo. El cantante este. No me acuerdo cómo se llama. Justin Bieber, hombre, que nunca me sale. Creo que es mi cerebro el que bloquea ese nombre. Debe ser alguna defensa mental. No es que sea ni Britney Spears, ni Justin Bieber, ni Katy Perry, pero tiene 100, tiene un orden de magnitud más que tú. Bueno, pues ese de 100 seguro que tiene uno de 1000. Y el de 1000, pues seguro que tiene uno de... Eso es lo que dice la paradoja de la amistad, que todos tenemos un amigo mucho más popular que nosotros. Entonces, ese amigo mucho más popular que nosotros, cuando hacemos la media, la sube, ¿no? Si yo soy amiga en Twitter de Ángel Martín, que tiene 350.000 seguidores, creo, pues ya está. Cuando yo ponga 350.000 y haga la media entre mis seguidores, pues me quedo como una mindundi. Pero no es mi culpa, es de Ángel, ¿no? Por tener tantos seguidores. Pues esa es la paradoja de la amistad. ¿Y eso para qué sirve? Pues para un montón de cosas. Por ejemplo, para detectar a los que no verifican la paradoja de la amistad. Es decir, ¿la paradoja de la amistad la tiene todo el mundo? No, es imposible. Solo un porcentaje. Entonces lo que hacemos es buscar cuánta gente no cumple la paradoja de la amistad. Es decir, quién es más famoso que todos sus amigos. ¿Quién tiene más amigos que la media de sus amigos? Entonces en Facebook se midió. ¿Cuánta gente en Facebook sufre la paradoja? Sufre. Tampoco nos va a pasar nada por eso. Por cierto, la paradoja de la amistad también asegura que tus amigos son más guapos, más ricos, tienen mejores casas y sus artículos son más citados. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Porque también luego tenemos aquí el ego, aquí el superego que va obviando esas cosas para que podamos seguir viviendo.
En Facebook la paradoja de la amistad la sufre entre comillas, el 92,7% de los usuarios. Entonces, lo que nos interesa no son ese 92,7%, sino lo que faltan. Porque lo que faltan son los influencers. Nosotros lo llamamos conectores, pero son los influencers, los que tienen más amigos que sus amigos. Y esos son los que le interesan a los que queremos, pues, por ejemplo, no sé, imagínate tú que tú quieres ser presidente, no sé, de Brasil, de Estados Unidos, no sé, un país así, por decir alguno, y quieres lanzar mensajes bombardeando a la gente, pues tienes que lanzarlo desde influencers o cosas así, ¿vale? Un poné. Y en Twitter, el 99,7% de la gente sufre la paradoja de la amistad, o sea que solo un 0,3% de Twitter son influencers. Influencers en el sentido de que tienen más amigos que la media. Y controlar a los influencers, pues es muy interesante y muy peligroso. Muy interesante, se usó en 2009 cuando la gripe A, no sé si os acordáis, hubo un brote de gripe A en Estados Unidos y México principalmente, pues se usó en Harvard para detectar a los influencers de Harvard, a los chavales mejores y las chavalas mejores conectados, para monitorizarlos, porque iban a ser los primeros que se iban a contagiar. O sea, para saber cuándo la gripe llegaba, ¿quién se va a contagiar antes que nadie? Un influencer, porque tiene, bueno, un influencer, alguien que tenga muchos amigos. Evidentemente, el otaku que está en su cuarto sin salir, pues tiene menos posibilidad de contagiarse que la persona súper popular que va hablando con todo el mundo. Y allí detectaron con la paradoja de la amistad los influencers de un college de Harvard y detectaron que llegó la gripe 7 días antes a los influencers que al resto de la población. O sea, que sirve para ese tipo de cosas. También en caso de epidemia, si una epidemia, una enfermedad muy chunga, para la que no estamos vacunados, a ningún país le da tiempo, no tiene ni dinero, ni dosis, ni tiempo para vacunar a toda la población. Entonces, ¿a quién hay que vacunar? A los influencers, porque son los que van a contagiar más. O sea, que tiene unos usos de atención temprana y de salud pública muy interesantes, saber quiénes son los influencers de una población. O sea, o bien para monitorizar cuando se ponen enfermos, o bien al revés, para vacunarlos a ellos, que son los primeros que van a contagiar, los que más pueden contagiar. Y en caso de una epidemia de este tipo ébola que sale del tirón, no da tiempo, ni hay dosis ni dinero para hacerlo. Pero sobre todo, lo más interesante, y con esto vamos a terminar, de los influencers es que pueden generar en la sociedad, o sea, en la red social, ya sea virtual o real, un efecto que es bastante preocupante, que es el espejismo de la mayoría. Entonces, imaginamos, aquí tenemos un grafo donde hay 14 personas, puede ser, bueno, no ponemos más personas porque si no, no se ve el grafo con tantas rayas. Este es el grafo, está copiado del artículo de los investigadores que detectaron el efecto, se llama el espejismo de la mayoría. Ahí tenéis un grafo donde hay 14 personas y las líneas indican quién es amigo de quién. Las aristas, las rayitas indican quién es amigo de quién. Entonces, pues hay son 14, hay 11 que piensan blanco y 3 que piensan rojo. Da igual lo que signifique blanco, da igual lo que signifique rojo. Si a nosotros nos preguntan como observadores externos qué piensa la mayoría de esa comunidad, ¿qué diremos? ¿Blanco o rojo? Blanco, son 11 de 14, o sea que tampoco hay que ser doctor en matemáticas. La mayoría piensa blanco, está clarísimo, está súper claro, ¿no? Para nosotros. Vamos a ver los que viven ahí dentro de la comunidad. Está clarísimo. O sea, eso no hay duda, ¿verdad? Si yo le pregunto a este individuo o individua, ¿qué piensan en tu comunidad? ¿Blanco o rojo? El que ve rojo al 100%. O sea, él lo que percibe, o ella, es que el 100% de sus amigos piensan que rojo. Y entonces, pues hay varias opciones. Sentirse un bicho raro, que a nadie le gusta sentirse un bicho raro, o cambiar de opinión para no ser un bicho raro, o quedarse callado, pero desde luego no divulgar lo que piensa, porque nadie quiere ir a ninguna edad, ni a la de la generación Z, ni con 50 años. Nadie quiere ser un bicho raro en su entorno. Entonces, si yo percibo que el 100% piensa que es rojo y yo pienso que es blanco, digo, ostras, es que a lo mejor estoy equivocada yo. Y si le pregunto a este verde,
y os fijáis en sus amistades, el que percibe rojo, que 3 de 4 piensan rojo, que el 75% de sus amigos piensan que es rojo, y otra vez se puede sentir un bicho raro. Es decir, es que a lo mejor estoy equivocado. Entonces, y eso con cualquiera de los blancos que cojamos, no vamos a señalar ninguno más, cualquiera de los blancos que cojamos nos pasa lo mismo, que ve que más del 50% de su pueblo, de su comunidad de vecinos, de su red social, de su muro de Facebook, piensan que es rojo. Todos los blancos están afectados, están viendo un espejismo, que la mayoría es roja. Y nosotros sabemos desde fuera que es mentira, pero ellos están ahí y lo están viendo. ¿Qué tienen de especial los puntos rojos que no tienen los puntos blancos de ese grafo? Que son los influencers. Son los únicos 3 de ese grafo, que tienen más amigos, son los únicos 3 de ese grafo que no están afectados por la paradoja de la amistad. Entonces, si tú coges a los influencers de una red lanzando un mensaje, puedes conseguir que el resto de la red perciba que la mayoría piensa eso. Y de eso ya hemos visto bastantes casos y lo estamos viendo cada día más. O sea, que manejar las redes sociales, saber quiénes son los influencers, nos puede servir para cosas chungas, o sea, para cosas buenas como lo de sanidad, o también si mandan mensajes peligrosos, por ejemplo, mensajes antivacunas, que ya sabéis que tenemos un problema grave en Europa y ahora ya en Estados Unidos, porque los influencers lanzan mensajes antivacunas. O sea, que controlar las redes sociales, controlar las matemáticas en general, y vamos a terminar, da el poder. Hay una frase muy buena de este señor que es Edward Frenkel, que es un matemático de Berkeley, un gran matemático y además divulgador, y que tiene esa frase tan brutal y que a mí me da mucho coraje porque me gustaría haberla dicho yo, pero la ha dicho él, que es: hay una pequeña élite en el mundo que tiene el poder y lo tiene porque sabe matemáticas y tú no. Y eso es la verdad. O sea, todos los que dominan el mundo ahora mismo están llegando al poder y al control sin bombas, sin violencia. Bueno, algunos están usando bombas y violencia, pero digo, los de verdad, los que de verdad están controlando el mundo, están llegando sin bombas, sin violencia, sin democracia, simplemente con algoritmos, o sea, con muchas matemáticas. Y esa frase de Frenkel, que también se hace esas fotitos de vez en cuando, es bastante poderosa. Ahora, lo único llamativo es que si uno piensa quién es esa élite, pues piensa en Zuckerberg, que tiene muchos datos y mucho poder, en el dueño de Amazon, que se ha cambiado el comercio y se ha cargado, o se lo va a cargar, el comercio tal como lo conocemos, también sin bombas y sin nada, simplemente con buenos algoritmos y buena distribución. O sea, porque el algoritmo de Amazon de distribución es otra obra de arte. Podríamos criticar las políticas laborales de Amazon, pero que el algoritmo de distribución de Amazon es una maravilla de las matemáticas también. Apple o los de antes, o Google. Esos son los dueños del mundo, sin bombas, sin violencia, sin urnas, por la cara. Por la cara no, por las matemáticas. ¿Y qué hay? ¿No hay algo raro en esa foto? ¿No hay algo raro en esa diapositiva? Son 2 tíos. Son todos hombres. Casi todas las caras visibles del poder real, y del no real también, son hombres. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Quién inventó la informática? ¿Quién inventó la informática? Hombre, los de la generación Z, cuando levanté por la mañana, daréis gracias al que inventó la informática antes de leer el Telegram o algo, ¿no? ¿Quién inventó la informática? Pues la informática la inventó una mujer, la inventó una matemática, Ada Lovelace, y no sé qué ha pasado, pero hemos dejado que una cosa que inventamos las mujeres se la estén quedando los hombres. Yo no digo nada, eso simplemente para que lo penséis de camino a casa. Muchas gracias.